Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Kikiva y el de mi compañero Kevin Reyes. Y juntos en este video explicaremos el funcionamiento de una configuración biestable con un LM555 timer. Bueno, básicamente una configuración biestable es una configuración o un esquema que consta de dos pulsadores. Un pulsador que al pulsarlo encenderá, por decirlo así, una bombilla o un LED que esté conectado al 555. Y el otro pulsador hará la cosa inversa, es decir, apagará el bombillo que antes estaba encendido. Bueno, ya con esto, como pueden observar en la imagen que les muestro, esta sería la configuración de una configuración biestable, que consta, como ya le dije antes, de dos pulsadores, varias resistencias y del 555 que está encerrado entre líneas continuas. Básicamente el funcionamiento interno, por decirlo así, el 555 consta de 8 patas. Las patas 1 y 6 están conectadas a GND o a tierra de la fuente. Las patas 5 y 7 no están conectadas porque pues en este caso no se utilizarán. Ahora, las patas 4 y 2 del 555 estarán conectadas a los dos pulsadores que se utilizarán y que estos pulsadores estarán conectados a BCC que estarán protegidos por resistencias. Ahora, como pueden observar en la pata número 8 tenemos una entrada de BCC que está conectada a BCC y siguiendo tenemos un divisor de tensión de 3 resistencias en serie de 1/4 de watts y de unos valores de resistencias comprendidas entre 2.2 kiloohmios y 10 kiloohmios. Cabe mencionar eso. Ahora, para el funcionamiento de este divisor de tensión de resistencias en serie, tenemos que a una entrada de VCC, es decir, como que coloquemos un ejemplo de 5 voltios. Tenemos que a esos 5 voltios haber pasado la primera resistencia, ya no tendríamos 5 voltios, sino que tendríamos 2/3 de 5 voltios, es decir, 3.3. Y luego siguiendo, al ya haber pasado VCC por la segunda resistencia, ya no tendríamos 2/3, sino que ya tendríamos ahora 1/3 de VCC, es decir, 1.66 voltios. Y luego ya llegaría la tercera resistencia que ya iría a tierra. Cabe mencionar que en el comparador número 1 no se utilizará, por decirlo así, porque la pata número 5 del 555 no está conectada a ninguna parte. Caso contrario al comparador número 2, que como pueden observar está conectado tanto al divisor de tensión de las 3 resistencias como al pulsador, como a un pulsador. El funcionamiento del comparador número 2, es decir, que cuando entra esto depende de cuánta potencia, por decirlo así, o energía entre en las entradas del comparador número 2. Es decir, si en la entrada positiva del comparador número 2 entra un valor mayor al que está entrando en la entrada negativa, en el comparador tomará una señal o una salida de 1, es decir, en encendido, por decirlo así. Y por ejemplo, si entra un valor en la entrada negativa superior a la entrada en la entrada positiva del comparador número 2, ya no sacará el comparador número 2 un 1, sino que ya saldrá un 0. Y el comparador número 1 se mantendrá en 0, porque pues ya lo mencioné antes. Ahora, para el funcionamiento, para cuando se pulsa el pulsador que está a la izquierda, que está conectado al comparador número 2, ya no tendremos una entrada o un valor entrada en la entrada negativa del comparador número 2 de 0, sino que será en este caso de VCC, que puede ser por ejemplo de 5 voltios.
Y entonces aquí ya no tendríamos 0, sino que tendríamos 5. Y como mencioné antes, la entrada negativa al tener valor más grande que la entrada positiva, ya tendríamos no un 0, no un 1, sino que ya tendríamos un 0. El funcionamiento del biestable es el siguiente. Tenemos comparador 1 y comparador 2. En el comparador 1, como se pueden dar cuenta en la imagen, al tener los voltajes de entrada fijos, nunca cambia de estado, lo cual es un 0, ya que el voltaje en la entrada negativa es 3.3 y en el voltaje de entrada es 0, entonces pues es mayor el negativo y vendría a entregarle a la flip-flops un 0. Pulsador 1, como normalmente todos los pulsadores vienen abiertos, le entregarían a flip-flops un 1, porque esto hace que las resistencias hagan esa función. Y esto hace que también pues el flip-flop funcione dependiendo de las entradas de cada interruptor. Y ahora pues con el comparador 2, como el voltaje, suponiendo que el voltaje de negativo es 5 voltios y el positivo es 1.66 voltios, entonces el voltaje mayor sería 5 voltios. Esto haría que entregue un 0, haciendo que la flip-flops pues con el estado anterior del comparador 1 estaba en 0, también el comparador 2 estaría en 0, lo que hace que el flip-flops entre en un estado de memory o de no cambio. Y entonces cuando presionemos el pulsador 2, en un momento lo que hará es que ese pulsador dirija 0 voltios al comparador 2 en la entrada negativa, y entonces en la entrada positiva será 1.66. Esto hará que el comparador entregaría un 1, haciendo que S entregue 1 y R entregue un 0. El flip-flops pues entraría en un estado set, y la Q entraría en 1 y Q negada entregaría un 0. Como la etapa de salida niega la Q negada, entonces esto haría que tenga una inversa y entraría un 1, lo que haría encender el LED. Cuando el pulsador se deja de presionar, pues nuevamente en la entrada inversa pues tendríamos el voltaje sería mayor al voltaje de la entrada inversora, y lo que hace que el flip-flop regrese a estado de no cambio, o sea 0, 0, en R0 y en S un 0. Y como anteriormente teníamos un 1 en la Q y un 0 en Q negada, pues seguiríamos teniendo en la salida hacia el LED estaría en un 1, o sea se mantendría en la forma de forma indefinida pues mientras se cambien las acciones. Y cuando el pin del flip-flop vendría a ser un 0, y el flip-flop pues ignoraría las entradas de los comparadores y entregaría un 0 en la Q y un 1 en la Q negada, haciendo que pues se inviertan la entrada, entonces quedaría 1 en la entrada y 0 en la salida, haciendo que se apague el LED. Y cuando el pulsador se deja de presionar, nuevamente pues tendríamos el voltaje de alimentación en el pin de reset. El flip-flop opera nuevamente sobre las entradas, y como las entradas del flip-flop pues nunca cambiaron, entonces estarían en memory. Y luego, como antes teníamos un 0 en la Q, pues seguimos teniendo un 0 en la Q, y en la salida se mantendría en el mismo estado de forma indefinida mientras se hacen otras acciones, y esto cerraría el ciclo.